Bueno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este espacio de debate organizado por Diario de Navarra para hacer balance de grandes temas de la legislatura. Nuestro objetivo es debatir sobre los retos que nos plantean hacia el futuro. En el foro de hoy, que va a ser el último antes del parón de la Semana Santa, vamos a abordar un tema complejo, lleno de aristas. Hablamos de fiscalidad y gasto público, pero estoy seguro que todas las personas que nos acompañan, que sois grandes expertos con una dilatada trayectoria en la materia, nos vais a ayudar a desentrañar todas estas claves. Y lo primero de todo, os quiero agradecer haber aceptado nuestra invitación para participar en este debate. Os voy a presentar, aunque seguro que los conocéis. Ella es Ana Hierro, directora de Institución Futuro. Buenos días, Ana. Buenos días y gracias. Ángel Chocarro, decano del Colegio de Economistas de Navarra. Buenos días. Muchas gracias. Y Doya Zabaleta, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Buenos días. Buenos días. Y José Miguel Ancín, director de Deloitte aquí en Pamplona. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y está mi compañero Julen Garmendia y yo misma, Diana de Miguel. Bueno, vamos a empezar con el primer bloque de preguntas. Estos días se está hablando mucho de fiscalidad. Tenemos la declaración de la renta a la vuelta de la esquina, pero no se habla precisamente de eso, sino de los últimos informes que han coincidido en el tiempo y que, bueno, se ha puesto un poquito, por no decir mucho, el acento en esa falta de ventaja fiscal que tenemos respecto a otras autonomías. Se ha ido reduciendo en los últimos años, eso es lo que por lo menos dicen los últimos estudios. Les hablo del panorama de la fiscalidad autonómica y foral del Colegio General de Economistas, que Ángel conoce bien, ha participado en su elaboración, de la encuesta empresarial Círculo 2022, en la que se destacaba que el 60% de los empresarios considera que la carga impositiva es perjudicial para su empresa o sector, o del último informe que se ha conocido esta semana, que lo ha elaborado el despacho Cuatro Casas. Es un informe en el que se ha realizado una extensa comparativa de la normativa foral con respecto a la que existe en el régimen común y en el País Vasco, y bueno, pues coincide un poquito en lo que os estábamos diciendo. Los datos están ahí y parece que ciudadanos y empresas en promedio estamos pagando más impuestos en Navarra. Antes de preguntaros por los retos, que es un poco el objetivo de estos foros, y de que me planteéis propuestas de mejora, me gustaría conocer vuestra visión sobre esta situación que os he mencionado. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Hemos perdido ese atractivo? Ya nos parece que ya no se nos mira a Navarra con la misma envidia de hace unos años. ¿Qué nos ha pasado? Ángel, por este último informe que habéis presentado, igual podemos empezar por ti. Gracias, Diana. Lo primero, dar las gracias al Diario de Navarra pues, para invitarnos en este caso, al colegio, ¿no? Yo solamente lo represento como tal, el Colegio de Economistas de Navarra. Bueno, creo que los datos están ahí. Creo que nadie no sepa a estas alturas que realmente el modelo tributario de los grandes impuestos que nos afectan a todos es un modelo en el que los contribuyentes de la Comunidad Foral de Navarra estamos en unas tasas de imposición elevadas, muy elevadas. En algunos casos, en el caso del impuesto de la renta, que lo vimos en el informe que presentamos hace unos días, nos colocamos en casi todos los tramos de renta en la primera, segunda posición de pago, ¿vale? Esto son los datos, están ahí. Lo mismo nos ocurre con el impuesto de sociedades, con los tipos más altos, el impuesto patrimonio, bueno, es decir, estamos en esa situación. Y esto es un dato, no hay nada más. Es cierto que hace unos cuantos años, cuando tú salías fuera de las fronteras de la comunidad y ibas a otros foros, a otros escenarios, sí que había un modelo de cierto envidia, ¿no? Éramos muy atractivos y éramos capaces también en nuestra labor como agentes que trabajamos en el mundo de la empresa, de atraer empresas ofreciéndoles, enseñando cuál era nuestro modelo fiscal, ¿no? Esto, pues en este momento, ya no es dentro de nuestro modelo de competitividad, uno de los elementos de engarce, como un elemento importante, ¿no? Al revés, de alguna manera resta, ¿vale? La competitividad no solamente es competitividad fiscal, es competitividad en otros muchos aspectos, de formación, de comunicaciones, pero en este pues no podemos presumir como tal y utilizarlo como enganche. José Miguel, desde la óptica de las empresas,
al final las empresas toman decisiones en el medio largo plazo. ¿Es la fiscalidad uno de los factores decisivos? No sé si se percibe esa pérdida de competitividad, ¿cómo lo estáis notando? Pues cuesta más que las empresas vengan a Navarra y también que se queden. Desde luego la fiscalidad es una de las claves que desde un punto de vista empresarial se miden y se valoran a la hora de que una empresa se implante o se deje de implantar en un determinado territorio. No es la única, ni siquiera yo diría que es la más decisiva, pero sí que es cierto que poniéndonos en Navarra, desde un punto de vista, digamos, tanto de lo que es la sociedad civil como el empresariado, como los propios datos que los informes manifiestan, sí que es cierto que en el ambiente lo que subyace es una sensación de que Navarra no es atractiva desde un punto de vista fiscal, y eso sumado a otras circunstancias hacen que desde fuera, sobre todo desde fuera de Navarra, se esté cada vez teniendo la idea o la concepción de que Navarra no es atractiva para invertir. Y para mí eso es lo grave, ¿vale? Es decir, un aspecto que es importante pero que no es decisivo, sin embargo, contamina y hace o provoca que la sensación de fuera sea que Navarra no es una región atractiva para ubicar inversiones, para generar empleo, en definitiva para generar crecimiento. Y para mí eso es lo más peligroso. Sobre todo que es un poco contradictorio, ¿no? Porque siendo Navarra una comunidad con una autonomía en materia tributaria reconocida por la Constitución y con unas amplitudes mucho más allá de cualquier otra comunidad en el territorio español, el hecho de no utilizar esa autonomía para que sea atractivo el territorio es realmente, pues bueno, no sé cómo llamarlo, a veces te da la sensación de que te estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? Cuando debería ser justamente lo contrario. Muchas veces se ha dicho, o sea, Navarra es una comunidad que anda justa en muchas cosas, ¿vale? No tenemos las infraestructuras que tenemos que tener, no tenemos el clima que pueden tener otras regiones, pero si a eso, con algo que tú sí que puedes modular y mover, no lo haces, pues realmente la percepción que de fuera existe con respecto a Navarra es que se ha perdido competitividad, y para efectos tributarios y a todos los efectos. Para mí eso es lo grave, la percepción de fuera con respecto a Navarra. ¿Y Nuria, es competitiva la fiscalidad de Navarra? Bueno, yo creo que en este momento es un poquito más competitiva que hace 4 años, ¿no? Yo me voy a remitir a otro informe, ¿no? El del Índice Regional de Competitividad Fiscal, y es verdad que hemos ganado afortunadamente posiciones hacia una mitad ya de la tabla. Estábamos en los puestos muy bajos. El estudio realiza una comparativa, ¿no? Con 17 comunidades autónomas, porque suma las diputaciones vascas, las desglosa, entonces llega a 19. Entonces, bueno, si antes estábamos en el puesto 14 de 19, ahora estamos en el 11 de 19, es decir, vamos hacia arriba. De todas formas, yo estoy de acuerdo con José Miguel en que al final tenemos una herramienta que hay que utilizar. Tenemos por delante desafíos muy grandes. La humanidad en general tiene, pues, el problema de la desglobalización, el cambio climático, el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar con la fiscalidad abordar esos problemas y ver en qué manera podemos favorecer los que son problemas, pues intentar mejorarlos, y los que son retos, como la digitalización y demás, pues también tendremos que crear una fiscalidad acorde a esos nuevos retos. Fiscalidad es un tema que no podemos desgajar del tema del gasto público. Es una herramienta, ¿no? La fiscalidad para generar ingresos que son necesarios para sostener servicios públicos. En la calle muchas veces el debate se suele reducir a esto de que bajar impuestos obligaría a reducir servicios como educación, sanidad. El gobierno cerró 2022 con 800 millones más de los que había presupuestado. Unos mayores ingresos que vinieron por un lado por la parte de la inflación. Hoy hemos tenido una buena noticia, pero bueno, seguimos con un nivel muy elevado. Por otro lado están los ingresos extra que hemos recibido de los fondos Next Generation. Eso ha hecho que el gasto público haya subido en los últimos 5 años un 25%. Desde 2020 son 1.000 millones más. Estamos gastando bien, Ana, ese dinero. Bueno, lo primero, agradecer por supuesto a Diario Navarra la invitación y felicitar por esta combinación de fiscalidad y gasto público, que al final son las dos caras de la misma moneda, con unos
recursos limitados, porque son limitados lo que se recauda, hay que hacer determinadas acciones con un coste de oportunidad, lo que se invierte en un sitio no se invierte en otro. Por completar un poquito lo que comentaban de fiscalía, totalmente de acuerdo en que la foto está, la foto no tiene color, o sea, la foto es lo que es, y la fiscalidad, con todo el potencial que puede tener para atraer empresas, inversión, talento, bueno, pues yo creo que hay que ponerla en contexto. Evidentemente hay otros factores a tener en cuenta, pero no hay que minimizar su impacto. O sea, no hay que ser naif y pensar que, bueno, que esto ahora, como salimos un poco regulín, bueno, pues ahora no interesa decir que es importante. El capital busca la eficiencia. Y bueno, por poner dos ejemplos concretos de ayer mismo, comiendo con una empresaria del norte de Navarra, cuya empresa fue comprada por un grupo alemán hace 30 años, decía, la razón fue la fiscalidad de Navarra, y ahora se echan las manos a la cabeza porque ha cambiado mucho el panorama. Y también de hace un par de semanas, cuando presentamos el informe del Círculo de Empresarios con Institución Futuro, con una ponencia, con una mesa redonda también, con una empresaria que hace unos años montó una empresa tecnológica, con una empresaria en Navarra, con un socio no navarro, pues ella decía que hace unos años tuvo argumentos para decirle, merece la pena montar la empresa navarra. Aunque las infraestructuras están como son, y si hay que mandar a un ingeniero a Alemania el lunes, pues lo tenemos que mandar el domingo, porque si no, no llega, pero oye, fiscalmente merece la pena. Esa empresa se vendió y ahora estos mismos socios, una navarra y un no navarro, quieren volver a montar una empresa y con toda la pena del mundo, nos decía esta empresaria, no encuentro argumentos para convencer a mi socio como sí pude hacerlo hace una década. A mí eso me parece desolador. Y otro tema que también evidentemente va ligado a la fiscalidad, me parece que es el del empleo. O sea, ahora estamos en pre-campaña, bueno, vamos a empezar la pre-campaña y la campaña aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Exprimir al contribuyente, oye, o ampliar la base imponible, conseguir que haya más empleo de calidad, un empleo con unos salarios óptimos y que se consigan aumentar esos ingresos. Y volviendo ya, ahora sí, perdóname que me alargo, a la pregunta de si estamos gastando bien. Bueno, estamos gastando mucho. En los últimos 4 años un 25% más, en los últimos 8 años un 50% más en gasto financiero. Entonces, si estamos gastando bien o mal, bueno, el medir la eficiencia del gasto público yo creo que es un tema de justicia social. Es decir, nosotros si entendemos el sistema como unos contribuyentes financiadores que reciben unos servicios a cambio. Entonces, partiendo de esa base, pues depende de cómo se mida el gasto público. Si se mide en términos de gasto, pues sí. O sea, ayer mismo fui a la hemeroteca del Gobierno de Navarra, no me costó ni pasar de página para encontrar un titular de el Gobierno de Navarra anuncia que ha financiado un 35% más, o sea, eso es lo que se destaca, que se ha gastado más. Bueno, medido así, si se mide así, que es una parte, bueno, pues evidentemente sí. Luego está la parte subjetiva, es decir, ¿qué percepción tiene la ciudadanía, los que recibimos esos servicios? Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia porque el sentimiento es válido y es el de cada uno. Si miramos a quienes ofrecen esos servicios, ha sido una legislatura de mucho barullo. Ha habido huelga con médicos, con policía foral. Por ese lado ha habido, bueno, me parece que se han solucionado. Y por parte de los que recibimos los servicios, pues hay un de todo. O sea, hay barómetros que son cualitativos y dicen, oye, pues yo creo que esto está peor. También hay una encuesta del Gobierno de Navarra el año pasado que dice que 2 de cada 3 navarros estamos muy satisfechos con los servicios públicos. Bueno, ahí es una percepción. Y luego, lo que realmente tendría que hacerse, y por desgracia se hace poco en Navarra y en España, es medir la eficiencia. Es decir, ese dinero que entra, eficiencia entendida no como eficacia, es decir, tú puedes hacer un puente echándole mucho dinero a 5 años, pero yo quiero hacerlo en 1 año con la mitad de dinero, ¿no? Bueno, pues hay que ver si eso realmente se está consiguiendo, y para hacerlo hay que hacer un buen diagnóstico. Lo mismo que se ha hecho un buen diagnóstico con fiscalidad, habría que hacerlo con el tema de la administración pública. Muy bien, pues ahora que os habéis hecho este primer contexto, en este bloque lo que os vamos a pedir es propuestas, ¿no? Es un poco el fin, como decía Diana, de estos debates, ¿no? Ser propositivos y propuestas para después de este diagnóstico que habéis hecho, ver qué se puede hacer para que Navarra recupere ese atractivo fiscal, tanto para las empresas como para las personas. Lo habéis comentado los 4, tenemos ese régimen fiscal propio, que habéis hablado de esa herramienta, ¿no? que nos puede ayudar, y parece que la clave pasa por lograr un equilibrio entre lo que son una recaudación suficiente y luego el impulso de la actividad económica, ¿no? La pregunta es
por dónde empezar, sí, casi nada. Ángel, no sé, Bueno, por parte de las personas físicas. Bueno, vamos a ver. Creo que todos tenemos claro que los impuestos tienen que financiar nuestro gasto público. Ahí podremos estar de acuerdo si lo gastamos bien o gastamos bien. Debiéramos gastar en esta partida, en esta más, en esta menos, ¿no? Pero bueno, al final eso es lo que de alguna manera los ciudadanos queremos, ¿no? Es decir, cuál es nuestro nivel de gasto público. Y eso lo tenemos que financiar con los impuestos. Esta financiación con los impuestos la podemos hacer en un modo miope, es decir, necesito tanto dinero, calculo según lo que sé que cobran los trabajadores en Navarra, las rentas que hay y tal, subo bajo el tipo y aquí o quito deducciones y puedo cubrir. O bien hacemos una labor verdaderamente proactiva. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo creo que es el objetivo fundamental en el que los poderes públicos deben emplearse al máximo, que es conseguir un crecimiento económico, pero no por tener un crecimiento, sino por crear empleo, que creo que es la base de todo, es la clave. Es decir, no podemos estar con unas tasas de desempleo que sí, que son de las mejores, sí, pero no podemos estar satisfechos con ese modelo. Hoy hemos tenido la información del AIRE, que ha dejado a todo el mundo con el aire, planteando un 18% de desempleo real en España. Es decir, tenemos que conseguir crear empleo. Y el crear empleo no se crea por decreto. El empleo se crea cuando hay personas que deciden emprender, que deciden poner en marcha negocios, cuando hay inversión extranjera que decide instalarse aquí, y eso es lo que tenemos que conseguir. Y la fiscalidad, que es un medio, claro, y necesario para pagar el gasto público necesario, pero además tiene que conseguir, dentro de ese modelo de competitividad, decir, oiga, yo voy a ir a Navarra a montar mi empresa, a hacer una inversión que genere empleo y vuelta. Esto es como la pescadilla de siempre. Si tenemos más empleo, tendremos más bases imponibles, tendremos más ingresos, con esos más ingresos podremos actuar sobre el gasto público, podremos hacer más labor de inversión, de atracción de empresas. Y este es el trabajo que es el que realmente tenemos que hacer. Tenemos que vender Navarra. Y lo que no podemos tener es modelos que hagan bueno, pues que sea muy difícil el atraer talento, ¿no? Hablamos aquí muchas veces de talento y hablamos de nuestras universidades, que generamos muy buen talento, pero es que se está yendo, que es verdad, que además aquí hay un problema generacional. La gente joven no piensa en quedarse en el sitio que nació. Hablas con, bueno, pues como me tocan a mí, de económicas, ADE y demás, están pensando en si me voy a Asia a trabajar, si me voy a Estados Unidos. Tendremos que prepararles un modelo que les permita volver con todo el talento a Navarra. Y ahí tendremos que provocar determinadas cosas, ¿no? Y lo mismo atrayendo talento. Termino ya. Si nosotros vamos a montar una empresa, me da igual de lo que sea, y hay una eminencia en Estados Unidos, decimos, vente para aquí, que te vamos a pagar. Resulta que con nuestra fiscalidad, con lo que le vamos a pagar, más nuestro impuesto de patrimonio monumental, le vamos a pagar muchísimo más que si lo hacen en otra comunidad. Si le pagamos muchísimo más, que no se lo va a llevar al bolsillo porque se va a ir de impuestos, nuestros costes como empresa van a ser muy superiores. Esto chirría por todos los lados. Sí, hombre, es evidente que el sistema tributario en Navarra necesita un retoque importante. Hablar de retoques en materia tributaria también es delicado, ¿no? Porque hay muchos vasos comunicantes dentro del propio sistema tributario y luego además conexos con lo que es el propio gasto público, ¿no? Pero sin entrar en cuestiones demagógicas, yo creo que sí hay cuestiones que sí se deberían de revisitar, sobre todo porque creo que hay determinadas decisiones que igual en un momento puntual se tomaron teniendo en consideración un contexto muy concreto que 8 años después igual no tienen sentido. Ahí podríamos poner ejemplos. Pero a efectos prácticos, y yo vuelvo un poco sobre lo que me preocupa, ¿no? Que es la percepción que se tiene fuera de Navarra de lo que es Navarra, a efectos prácticos hay que hacer algo
Y yo creo que además con cierta urgencia. Es decir, puede ser una tontería o no, pero todo el mundo, todo empresario se fija en el tipo nominal del impuesto. Y ya sabemos que ahí se pueden modular muchas cosas y que no es igual el debate más técnico hablar de tipo nominal o no, pero sin duda alguna yo creo que si nos ponemos en foco de empresa, una de las medidas que hay que adoptar ya es el rebajar el tipo nominal y la tributación mínima o la tributación efectiva en un entorno que sea comparable y competitivo con lo que nos tenemos que comparar y con quienes tenemos que competir, que son las comunidades forales, las comunidades históricas del País Vasco y el resto del territorio. Eso yo creo que es una medida que hay que tomarla ya, que puede ser más o menos profunda o más o menos cosmética, podemos modularla como queramos, pero eso simplemente haría que el foco respecto a Navarra ya cambiase desde una perspectiva empresarial. Yo sigo pensando que es muy peligroso cuando estás en Madrid y existe una percepción de que en Navarra se pagan muchos impuestos. Bueno, pues hagamos algo para que no se comenten esas cosas fuera de Navarra. Desde un punto de vista del IRPF es evidente lo que ha dicho Ángel. Todos los que toman decisiones, queramos o no queramos, son directivos o empresarios que tienen rentas altas. Cuando ven que existe una diferencia entre 6 o 7 puntos entre la tabla del IRPF en Navarra y la tabla del IRPF en otros territorios, automáticamente borran de su cabeza la posibilidad de crear aquí empresa o generar empleo. Por tanto, yo creo que es evidente que la tarifa nuestra del IRPF también hay que tocarla. Y luego, cuando digo que hay que repensar muchas cosas, a veces son cosas que tampoco que dices, bueno, pues por ejemplo, ¿no? El impuesto sobre sucesiones, que era un impuesto que siempre ha sido paradigmático en Navarra, y que era el mejor impuesto de sucesiones en todo el territorio nacional. Es un impuesto que se recauda, creo recordar, en torno a 60 millones de euros, en un presupuesto de 4.600 o 4.800, o sea, algo absolutamente irrelevante. Vamos a ver, ¿por qué no retrotraemos la situación a como estamos a 8 años? Que vamos a perder, de esos 60 vamos a perder 20 millones o 30, no sé cuántos, y sin embargo ya la percepción de fuera va a ser que Navarra vuelve a ser un sitio amistoso, por decirlo de alguna forma, también en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, yo creo que es evidente que, uno, hay que hacer cosas, son cosas que además yo creo que tampoco impactarían mucho en las arcas públicas, y aunque impacten, es que también hay que valorar, oye, si tenemos un superávit de 800 millones de euros, pues que retorne de alguna forma al ciudadano, no solo en servicios, porque son 800 millones que son nuestros impuestos. Hay que atacar, yo creo que sin duda, sucesiones, IRPF y sociedades, y hacer una tarifa mucho menos progresiva y mucho menos agresiva y mucho más competitiva en comparación con el resto del territorio nacional. Por lo que comentas, José Miguel, haría falta una especie de un golpe de efecto importante, ¿no? Para cambiar también esa percepción que se tiene de fuera, ¿no? De la misma manera que hemos sido igual destacados por tener ese tipo máximo en IRPF, que ahora destaquemos por otra cosa, ¿no? Que sea un efecto llamada. No, yo creo que a mí me preocupa mucho cada vez que estoy fuera. O sea, ya no es antes el tema de si es que preguntan para instalarse aquí en Navarra o no, sino el problema es que cada vez que estoy fuera tengo que defenderme. Llego al discurso contrario, llego incluso hasta decir que no es tan malo, ¿vale? Siendo malo. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Yo creo que la percepción de fuera hay que cambiarla. Y ahora no se puede defender ni el tipo efectivo, ¿no? Que hasta ahora, que resulta cuando restan las deducciones, porque hasta ahora era un tipo más beneficioso que en el resto, pero ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Con la tributación mínima. Eso es. Porque en realidad es algo que nos está pasando a todos los que tenemos clientes fuera, y siempre, al final, que pretendes traer a casa las mayores inversiones y nos encontramos en esa situación, que es que la has definido muy bien, es que terminas defendiéndote y diciendo que no es tan malo,
y tu cabeza está dando vueltas diciendo, bueno, y a ver cómo le explico a este inversor que venga, oye, ¿qué se me puede ocurrir para llevarlo? Sobre todo, y permíteme un segundo, porque sabemos las que se crean aquí, sabemos las empresas que se van, las que vienen, pero no sabemos las que dejan de venir por esa mala imagen. Y yo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel, añadiría patrimonio. Es decir, patrimonio es una doble imposición. Yo creo que es un impuesto totalmente injusto y vamos, desde la institución Futuro nos hemos hartado de defender que ese impuesto se elimine. Vamos a escuchar qué nos dices tú y Idoia para ver cómo defendemos, la base. Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. A ver, yo añadiría varias cosas. Vamos a ver, yo también voy a ir por impuestos, voy ya un poquito como ha hecho José Miguel. A ver, yo empezaría por el IRPF. Es verdad que en el IRPF el tipo marginal es muy alto, estamos entre las 10 comunidades con mayor tipo marginal, sobre todo que estamos también por encima de la media europea, ¿no?, en tipos marginales de IRPF. Entonces, el IRPF hay que seguir trabajando sobre él. Al final aquí hemos hablado de crear empleo, atraer talento. No podemos atraer mucho talento, ¿no?, si tenemos... Entonces, ¿en qué trabajaría? Trabajaría en cosas puntuales del esquema del impuesto. Yo sí que propondría la introducción de un gasto que lo tiene tanto el régimen común como las diputaciones vascas para estar en los rendimientos del trabajo. Ellos tienen una resta fija de un gasto de 2.000 euros en el régimen común, en el País Vasco puede ir desde 3.000 a 4.650. Nosotros tenemos como deducción, pero claro, no es lo mismo en base que en cuota, no es lo mismo. Entonces yo, esa propuesta del IRPF también es arriesgada, pero quizás como un estudio, como dice José Miguel, poniendo también en valor el momento, la coyuntura que tenemos, esos 800 millones que tenemos ahora de superávit. No sé, vamos ahora a valorarlo en el contexto actual, ¿no?, que igual, como decimos, hace 4 o 8 años pues era otro, ¿no? Parece que ya vamos superando etapas, pandemias, etcétera, entonces vamos a valorarlo ahora. Eso yo creo que también contribuiría a que lo que hemos dicho, ¿no?, sobre todo ser más atractivos para el tema del empleo y podernos vender mejor cara a esas empresas que luego tanto nos preocupan, ¿no? Luego también seguiría trabajando en el tema de las deducciones por mínimos personales y mínimos familiares. Al final también otro de los grandes problemas que hay es el envejecimiento de la población. Tampoco favorecemos mucho la natalidad si las deducciones son bajas, y ahora mismo en Navarra son también de las más bajas, ¿no?, del régimen, frente al régimen común y País Vasco. También trabajaría en los tipos, se ha deflactado la tarifa, pues igual hay que seguir deflactando, ¿no? Entonces, bueno, pues esos 3 puntos me parecen a mí que por lo menos en el IRPF, que durante muchos años hemos salido los últimos, ¿no?, en la foto, pues a ver si ahora va mejorando. Es verdad que en el estudio que ha traído Ángel, ahí las rentas de 20.000, 70.000 euros, ahí salimos los peores, pero bueno, las intermedias por lo menos hemos mejorado algo. Entre 20 y 70.000 euros hemos mejorado algo. Me preocupa bastante la renta de 20.000 euros, que lleva años saliendo justo... No sé, es una renta muy baja como para salir tan mal en la foto los navarros, ¿no? Bien, luego sociedades, yo vamos, casi me remito también al artículo que escribió Diana el otro día. Hay que darle un repaso general. El Comité de Expertos en Fiscalidad, al cual tengo la suerte de pertenecer, así lo planteó. Hay que darle, como dice José Miguel, son igual propuestas atrevidas, porque bajar el tipo efectivo igual es atrevido. Es decir, ¿a qué bajo? ¿Al 25? ¿Me arriesgo como en País Vasco un poquito más? Ya, pero es que igual hay que tomar esa decisión, porque aunque sea arriesgado, pues como dice, luego es muy difícil defendernos, ¿no?, cuando estamos fuera. Sucesiones y donaciones, hay comunidades que lo han quitado. Andalucía ahora mismo no tiene, Galicia, Santander, bueno, pues también hay, como dice José Miguel, habrá que ver si la recaudación no es tan alta y pues igual también se puede, aunado en sucesiones y donaciones, andamos un poquito en la media, no estamos, digamos, tan mal. Y patrimonio, lo mismo, somos, de momento España es el único país de Europa que mantiene este impuesto, junto con algunos cantones suizos y demás. Bueno, pues igual también hay que dar, Madrid se atrevió a tener una bonificación del 100%, pues. Y luego, pues los impuestos especiales, ir trabajando un poquito en lo que nos viene, los retos de la digitalización, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues igual hay que pensar en figuras impositivas que graven, por ejemplo, los usos de la inteligencia artificial, que cada vez más, ¿no?, van a los robots, ¿no?, esos bots que, bueno, pues igual hay que ir pensando en cómo grabar eso.
El tema del cambio climático, el impuesto sobre plásticos no reutilizables ya está en el Estado, en régimen común. En Navarra parece inminente que en 2024 ya, pues no sé, habrá que ir. Las empresas están asustadas también porque en este momento, claro, lo que piensan es en qué me va a influir, ¿no? Cuánto voy a tener que pagar. Pero es verdad que el cambio climático es algo que tenemos que cuidar. El plástico es una de las piezas claves en ese. Entonces también habrá que ver cómo lo implantamos, cómo a las empresas pues se les hace el menor daño posible, pero tienen que ser conscientes de que ahí tienen que contribuir, ¿no? Y bueno, pues esas son un poco mis propuestas. Hablabas, Idoia, bueno, habréis todos en general de esa necesidad de repensar la fiscalidad. En uno de los últimos informes que se ha conocido, el de Cuatro Casas, se ponía un poco el foco en que la normativa foral navarra estaba muy inclinada o demasiado inclinada muy enfocada a la actividad industrial, que ha sido importante, lo va a seguir siendo y esperemos que lo siga aún más en el futuro, pero sí que era necesario impulsar sectores emergentes. No sé si eso lo veis necesario, si nos debemos atrever a dar un golpe de timón para que no se nos adelanten otras comunidades y apostar por sectores que van a tener futuros. Al final yo creo que va a ser la clave, ¿no? Esa atracción de talento. Bueno, yo creo que es claro, o sea, no se te puede decir a nada, sin poner una cosa. La realidad, yo como lo veo, es debemos repensar todo el sistema fiscal, ¿no? Hay veces que desde algún punto de vista dices, no, ¿qué estamos diciendo aquí todos? Que hay que bajar impuestos. Esto es lo que se puede reducir esta conversación, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Nosotros no estamos, yo por lo menos no estoy hablando de bajar impuestos. Estoy hablando de montar una fiscalidad que permita el crecimiento, crear empleo, que vivamos mejor todos. Por ejemplo, que el Gobierno de Navarra haga una campaña publicitaria de turismo por todo el país o por toda Europa, a todos nos parece bien. Ese es un modelo, pero es la contrapartida del modelo fiscal. Con los impuestos hemos hecho esto. Podríamos decir, oye, no hacemos esta campaña y a las empresas turísticas ese dinero que llegamos a la campaña se lo reducimos en impuestos y que se carguen ellas, ¿vale? Es decir, ¿bajamos impuestos? Podemos bajar. ¿Por qué no podemos bajar impuestos? Si esto a la vuelta nos va a generar muchísimo más recaudación porque tenemos más empresas bien. Este modelo en el que todos estamos pensando es porque además es necesario, porque con una tasa de paro importante, ¿cuál es el objetivo fundamental? ¿Recaudar más o que creemos empleo para nuestros compañeros, para nuestros hijos, para todo el mundo? Entonces, yo creo que esto hay que olvidarse del modelo ideológico, es decir, oye, vamos a ser los mejores, a competir con el resto, y el resto está... Termino, la deducción cinematográfica, en el que nosotros hemos sido innovadores y fuimos a por todas, lo incluimos en nuestra estrategia inteligente, lo hacemos, conseguimos que viniera, hemos conseguido un crecimiento económico, empresas que se dedican al catering, que se dedican a los hoteles, ya lo hemos hecho, hemos convencido a los grandes estudios productoras de Madrid y de Barcelona que vengan aquí, que era el gran esfuerzo, traerlos aquí. Y ahora, una vez que ellos ya se han acostumbrado a viajar, vienen las diputaciones del País Vasco, mejoran las deducciones, y ahora todo el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿a dónde va a ir? Y no reaccionamos. El problema es que no reaccionamos. Es decir, que no nos podemos meter tampoco debemos vivir en un mundo de una guerra fiscal, ¿no? Pero si es nuestro trabajo, lo hemos hecho nosotros, lo hemos conseguido y ahora se lo dejamos así. Sí, yo estoy de acuerdo que cuando se habla de reformar impuestos no significa siempre bajar impuestos, ¿no? Con este debate a veces muy politizado, por desgracia, que dices, oye, esto habría que ajustar, y dices, no, pero entonces no va a haber médicos. Esto es una simplificación muy burda. Entonces, cuando se habla del sistema fiscal, yo creo que hay que, como decía Idoia, ¿no? con sociedades, y lo decían en el informe del comité de expertos, hay que verlo en conjunto. Yo creo que el sistema puede ser mucho más innovador y hay muy buenas ideas que, como dice Ángel, no solo se trata de bajar, y sobre lo que ya se ha comentado, bueno, añadir que la economía sumergida evidentemente está ahí, que también por justicia social creo que es un tema que habría que atacar en serio. Y bueno, como ideas que también yo creo que salieron el lunes a raíz de la presentación del informe de ADEFAN,
CEN y Cámara, bueno, pues que se favorezca la financiación, que no se favorezca la financiación con deuda de las empresas. Oye, y también el crecimiento. Aquí todos decimos que las empresas tienen que crecer, es un objetivo claro, porque si crecen hay más empleos, son más competitivas, mejores salarios. Bueno, pues vamos a ver si no ponemos palos en las ruedas para que ese crecimiento se desincentive. Es verdad que en ese sentido el Gobierno de Navarra aprobó a finales del año pasado el de 10 a 20 millones de euros en la consideración de pymes. Eso fue una medida que también hay que decirlo, que en ese sentido muchas pymes agradecieron. Pero yo creo que esos vasos intercomunicados que hay merecen una pensada muy en conjunto y muy seria con expertos como los hay, por supuesto, para afrontar el reto entre todos y sin tinte político. No sé si es mucho pedir. Afrontamos ahora el último bloque dedicado al gasto público. Os voy a hacer preguntas muy concretas. Podemos empezar por ti, Ana, si te parece, pero seguro que el resto del gasto público también podéis comentar alguna idea interesante. Estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la eficiencia de lo público, justicia social. ¿Se puede evaluar el rendimiento de los funcionarios? ¿Es viable introducir sistemas de incentivos, penalizaciones? Yo creo que es viable medir la eficiencia no solo de los funcionarios, sino de todo el sistema. Muchas veces yo creo que se carga contra los trabajadores públicos, pero son la cabeza visible, ¿no? Y bueno, a veces quizá hasta estigmatizados, ¿no? Pues porque, oye, pues a mí me ha tocado ir a una ventanilla y no me ha atendido porque es que hay que pedir cita, ¿no? Seguramente no dependa de él, de que haya que pedir cita o no. Yo creo que hay que pensar, lo mismo que en el tema fiscal, en global. Primero, tener un buen diagnóstico de cómo estamos, que yo creo que a día de hoy no lo tenemos, y me parece que lo que no se mide no se puede mejorar. Sí que tenemos esa percepción y sí que hay en diferentes parcelitas datos que nos indican que hay recorrido de mejora en temas pues bueno, de aplicar la gestión de lo privado en lo público, que parece que a veces suena un poco demonizado, pero que es que muchas cosas están ya inventadas y se pueden poner en temas de proyectos, objetivos, pero poner objetivos antes y medirlos después, en términos, por supuesto, de los funcionarios. Y en concreto, lo que me preguntabas, Diana, de plantear el trabajo por objetivos, vamos, yo creo que es perfectamente razonable. Los que estamos aquí, que trabajamos en la empresa privada, el trabajar por incentivos es una herramienta buenísima que no veo por qué tenga que entenderse tan mal. De hecho, se aprobó en el Consejo de Ministros hace muy pocas semanas con la función pública que va a estar ese bonus en positivo. Es decir, si alguien no cumple los objetivos, no se va a ver penalizado en sueldo, no se le va a expulsar de su trabajo ni va a perder la condición de empleado público, pero sí que va a haber una recompensa. Entonces, yo creo que aquí en Navarra se podría hacer, y además tenemos, para esa reforma de la administración tan importante, creo que tenemos unas herramientas estupendas. Tenemos una digitalización que se comentaba antes, que nos está ayudando y más que nos tendría que ayudar. O sea, tenemos una burocracia que a través de esa digitalización nos podría desenmarañar muchísimo, y me consta que el Gobierno de Navarra está trabajando a través de la Fundación Industrial, a través de, bueno, unos equipos de trabajo. Son parcelas pequeñitas, porque evidentemente medir el rendimiento de lo público así en global pues se hace bolo, pero en pequeños programas, hay muchos ejemplos que se podrían hacer. Si queréis, luego ¿Compartís la sensación? Sí, totalmente. Yo además apoyo esto que ha contado Ana, porque yo trabajo, de los 4 que estamos aquí, trabajo en una institución pública. Y claro, nosotros muchas veces, o algunas veces, he intentado también medir la productividad, y recuerdo, y tengo por ahí al profesor Huerta, que también trabaja conmigo, bueno, no muchos años, intentaron, según los resultados de las encuestas de los alumnos al profesorado, ¿no? Pues al profesorado se le volvía como a reevaluar y había un sistema de bonus, pero negativo, ¿no? El contrario al que propone Ana. Aquello fue una revolución. Imaginaros que un alumno que además tiene una visión como la tiene, porque unas veces es objetivo, pero otras veces totalmente subjetivo, de un profesor, y te ponía a ver de no sé muy por qué, imaginaros si os quitan parte del sueldo. Entonces yo estoy con Ana igual en un sistema de bonus en positivo. Vamos al que consiga ciertos objetivos a darle más, no vamos a penalizar, porque además es muy difícil de medir. Los que trabajamos en las instituciones públicas sabemos, ¿no? Es que es un dinosaurio, ¿no? Entonces ahí intentar hasta que una persona fiche es que es difícil, o sea, todo es difícil en el sector público, ¿no? Además, bueno, pues hay un gran respaldo sindical, etcétera. Entonces es muy difícil mover el dinosaurio, ¿no? Lo quieres empujar un poco y no se mueve. Entonces, bueno, pues vamos a introducir ciertos pequeños cambios, ¿no? Vamos en positivo, etcétera, sin
no sé, con ánimo también a lo que decíamos antes, ¿no? Mejorar, crecer y lo que hemos dicho, sobre todo el empleo, ¿no? Que va a ser nuestro gran reto, un empleo que además está siendo para los próximos años venideros muy cambiante. No sé si hemos comentado algo de la productividad del empleo, pero habrá que intentar que esa productividad sea alta, porque si no, pues es que el empleo de pues eso, un empleo que no tenga calidad, que no nos va a servir. Vamos a tener que ser punteros en lo que sea, pero tenemos que ir a lo más, ¿eh? Entonces, como parece que estamos en esta sociedad tan cambiante, no nos podemos permitir quedarnos atrás con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera premiar mucho a estas personas que innoven y que aporten, que creen valor y que realmente consigan productividades altas de trabajo. Perdón. Yo creo que es, como conclusión, yo creo que es evidente que hay que hacer algo en cuanto a la materia de gastos, ¿verdad? Porque da la sensación que todo se arregla subiendo los ingresos, lo cual quiere decir metiendo políticas o mecanismos cada vez más recaudatorios. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que como todos, y como no solo en las empresas, sino en nuestras propias casas, lo primero que hacemos es mirar a los gastos, ajustar los gastos y a partir de ahí ver cómo equilibramos el presupuesto. Y yo creo que ese es un ejercicio que todavía la Administración no lo ha hecho en serio, sea por lo que sea, o por eficiencia, o por otras cuestiones, pero no se ha hecho en serio y sin duda alguna creo que es otra de las materias pendientes que nuestros gobernantes tendrían que acometer con absoluta urgencia. Pues otra vez, ¿qué voy a decir? Pues no, vamos a ver, la administración es un dinosaurio, pero vivimos en el siglo XXI y tenemos que actualizar. Está claro que hay cosas que ocurren que no pueden pasar. Es decir, que tú pidas una licencia de actividad, yo me voy un poco al mundo de la empresa, que es lo que pida una licencia de actividad con un poquito de lío medioambiental, que es simplemente hacer los informes y que esto cueste más de 2 años. Ese inversor que iba a venir, que dice, oye, en Madrid con unas declaraciones responsables, 6 meses. Adiós. Esto no puede ser. Esto nos está pasando. ¿Y por qué nos está pasando? ¿Alguien puede contestar? Pues no sabemos qué está pasando. Nosotros, por ejemplo, con un conjunto de colegios, de ingenieros, arquitectos, agrícolas, caminos y demás, montamos una plataforma de análisis de qué es lo que estaba ocurriendo en determinados departamentos a los que correspondía pues toda este tipo de autorizaciones empresariales para ver, oye, podemos ayudar con una vocación de ayuda a la administración. Oye, ¿qué es lo que os pasa? ¿Cómo funcionan vuestros flujos de trabajo? Vamos a intentar ayudaros para que esto funcione de otra manera, con esa idea, ¿no? Con esa idea de que, oye, esto funcione bien. Pues ahí estamos, luchando. Bueno, el ejemplo de Minamuga, con 10 años de retraso, ¿no? Vamos, me parece un ejemplo flagrante de lo que estás comentando. Sí, sí. Y por supuesto que las cosas necesitan su tiempo, pero es necesario saber dónde está cada expediente, quién es el responsable de ese expediente, y si se paraliza, saber quién ha sido, quién es el responsable. Si se tiene que paralizar, pues muy bien, porque oye, pues hay una serie se tiene que añadir otra documentación, otro informe, lo que sea necesario, pero si se paraliza porque se ha paralizado, dicen, oye, vamos a ver qué responsabilidades se aplican. Las mismas responsabilidades que a mí me piden en mi trabajo, a ti, a todos, ¿no? Es decir, oye, vamos a ser todos diligentes en nuestro trabajo. ¿Para qué? Para lo de siempre, para mejorar la comunidad y avanzar. ¿Esto es posible? Yo creo que sí. Toda mi familia son funcionarios. Mi madre era, bueno, mi padre, pero que pasó un tiempo con mi madre, mi abuelo, mis tíos, son todos funcionarios, hasta mi suegro. Y yo conozco al funcionario y yo me enfado cuando se habla comparativamente del funcionario, de las personas de la administración, porque eso no es cierto. Hay gente fantástica, gente normal y gente que no la querrías, es decir, para
para trabajar conmigo. Yo no quería trabajar. Pero eso hay en todos los sitios y en todas las empresas. Lo que tenemos que tener son unos modelos de medición, de ver, de ejecutar las cosas ordenadas y saber qué es lo que está pasando. Pero para eso tiene que haber voluntad. Claro. Y entonces, bueno, nosotros desde un futuro hemos organizado el mes pasado unos encuentros con los principales candidatos de los principales partidos. Nos han contado sus propuestas en lo económico, les hemos contado nuestras ideas y cuando se les planteaba una reforma de la administración, bueno, pues venía el coco. O sea, venía el coco. Es impensable. O sea, no hemos obtenido de los tres principales partidos un compromiso con, oye, si yo estoy en el gobierno en las próximas elecciones, me voy a plantear esto como un objetivo serio. De ninguno. Eso dice mucho. Quizá también, porque bueno, cuando hablábamos del empleo y empujar el empleo, no nos olvidemos que de cada 5 empleos que hay en Navarra, 4 son privados y 1 es público. O sea, mirándolo desde los dos lados, o sea, hay que impulsar el empleo privado, evidentemente, que es el que alimenta, pero bueno, también hay un grupo de empleo público que entiendo que también hay que contar con él a la hora de hacer estas cosas, por supuesto. Yo un último apunte. Nosotros hicimos hace poco un estudio, además de eficiencia del sector público, pero en el ámbito de la Hacienda. Y la verdad es que la Hacienda, por ejemplo, estatal, la Administración Tributaria, la española, está entre las más eficientes de Europa. O sea que es verdad que cuando hablamos del sector público, a veces hablamos de todo el sector público. Bueno, a ver, también por partes. Yo creo que Hacienda, por ejemplo, a nivel español está muy bien situada. En Navarra yo creo que, como dice Ángel, cuando te fijas en determinados funcionarios, cómo se hace, cómo trabajan determinados servicios, trabajan bien, quiero decir, hay grandes profesionales. Entonces, bueno, también a veces si estudiamos no es todo el sector público, vamos a ir poco a poco, vamos a ir estudiando eficiencia de partes del sector público y viendo que se puede mejorar en cada una. Ya para cerrar este bloque, ante la escalada de gasto de la que estábamos hablando, un 25% en 5 años, que ha ido de la mano pues, de ese incremento de ingresos tributarios y también de la inyección de fondos, ¿cómo se puede lograr, o si se puede lograr, que ese superávit que hemos tenido en tiempos de bonanza se convierta a futuro en déficit estructural cuando vengan vientos menos favorables? Me refiero, por ejemplo, ¿sería posible combinar servicios públicos privados para dar respuesta a una necesidad en un momento dado? Por ejemplo, ahora la que estamos teniendo con los fondos NES. Bueno, yo creo que la colaboración pública-privada es una herramienta excelente, como bien dice Idoia, o sea, siempre hay que medir luego en qué programas y en qué áreas. Pero vamos, la colaboración pública-privada se ha demostrado muy eficiente en muchas áreas, en tema educativo, en tema sanitario, en tema de peaje en la sombra, que parece que ya hasta el nombre da miedo. Vamos, yo creo que esa colaboración hay que abordarla y ahondar aún más. Y los fondos Next Generation, bueno, pues la Cámara de Cómputos salió hace menos de una semana indicando la poca ejecución, ya no la calidad, sino la poca ejecución del Gobierno de Navarra en algunos departamentos. Yo creo que eso es grave, dada la oportunidad que hemos tenido con esos ingresos que pocas veces creo que tendremos unos ingresos así. Equilibrar un superávit y deuda, bueno, pues yo creo que tendría que ser una prioridad clave de la próxima legislatura y de la siguiente, pero como bien decías, cuando los vientos vienen de cola y vienen bien dadas, pues bueno, hay ingresos, hay recaudación y a todos nos encanta, ¿no? Pero partiendo de la máxima de que un mayor gasto no asegura por sí mismo un mejor servicio, pues no alimentemos, como decíamos, ese 25% en 4 años. Bueno, vamos a reducir deuda todo lo que podamos, porque es una deuda que ahora mismo yo creo que la deuda per cápita en Navarra está en 4.500 euros por persona y bueno, lo estamos viendo con las pensiones, pero bueno, esto es una deuda que vamos acumulando, también un tema de justicia social. Oye, vamos a quitarnos toda la que podamos, porque estoy convencida que con esa reforma de la administración y ese mirar la eficiencia y meter herramientas de lo privado en lo público, se podría tener unos servicios públicos de muchísima calidad con un menor gasto. No sé si queréis apuntar alguna idea. Vale, pues si os parece, ahora voy a decir algunas preguntas. Hemos elegido algunas de las que nos ha mandado la gente. Hemos cogido las peores para trasladar las más difíciles, para poneros a prueba, ¿no? Lo que hago es, hay una que es para Ana, que venía así, pregunta para Ana Hierro, entonces como tal la voy a trasladar, venga. Pero el resto, o sea, yo os hago la pregunta y el que se anime a responder lo hace. Y luego, lo que sí que os pido, por favor, es que intentemos ser un poco breves, porque luego ofreceremos también la posibilidad de que si alguien quiere hacer alguna pregunta,
¿Alguna pregunta para Miguel? Bueno, ya que pone así, Daniel Pérez García Andía dice, pregunta para Ana Hierro. ¿Cree usted que los ciudadanos tienen conciencia de la cantidad de recursos que destinan a pago de sus impuestos o que se destinan a pago de sus impuestos? Bueno, yo creo que todo lo que afecta al bolsillo lo notamos, ¿no? O sea, hablaba José Miguel de la economía doméstica, de la economía de cada uno, lo notamos. Y es verdad que yo creo que hay una gran falta de cultura financiera. Y eso hace que quizá no seamos conscientes de todo lo que pagamos impuestos, todo lo que no. Yo recuerdo en el año 2008, en nuestro think tank pusimos en marcha una calculadora de impuestos. Era la primera que se ponía en marcha en Navarra, que tú incluías, oye, lo que ganabas, si te bebías alguna caña, si fumabas, tal, una cosa evidentemente orientativa, y lo que te sacabas qué día del año dejabas de pagar impuestos, insisto, una cosa orientativa. Bueno, pues me parece muy gráfico el decir, oye, es que nos pasamos hasta el 20 de mayo o más pagando impuestos, porque no solo es la renta, oye, es que en cada cosa que yo estoy... Bueno, yo creo que esos son temas de concienciación muy importantes. También tengo que decir que los gobiernos han hecho un esfuerzo por intentar aclarar esos presupuestos tan tremendos, ¿no? Y a veces es difícil de bucear en ellos con herramientas, con Big Data, muy visuales para ver, oye, pues de lo que invierto en ti por habitante, esto va a educación, esto va a salud, esto va a social. Bueno, yo creo que cada vez somos más, pero realmente creo que queda mucho recorrido de mejora, sin duda. Una pregunta de Gonzalo que dice, ¿se prevé que se prevé que año tras año vayan desapareciendo contribuyentes de Navarra que vayan registrando su domicilio fiscal en las comunidades limítrofes? Y uno que pregunta si creéis que existe o tenéis alguna estimación de... Yo no tengo datos, tengo percepción. Esto es un goteo continuo, yo creo. El que tiene posibilidades ya se ha movido, y el que no las tiene, pues no se ha movido justamente por eso, porque no las tiene, no porque le falte ganas. Yo ahí añadiría... Es una percepción que yo creo que es la percepción que tenemos todos. Es decir, hubo un momento en que hubo un movimiento más masivo en su momento. Ahora, ¿qué ocurre? Que el que no se fue probablemente no puede irse, pero sí que lo que yo estoy viendo es que gente que se jubila con cierta capacidad se va, que ya no tiene obligaciones de estar aquí. De, bueno, pues hay unos sitios que realmente son maravillosos en este país y fuera de este país para ir a vivir, por clima, por sol, por playas, por cosas que realmente pues no, ahí no podemos competir, ni tenemos playa, ni tenemos solamente sol. Bueno, sol está cambiando. Entonces, y unido a eso, dices, pues Marbella, sin hacer publicidad, o Málaga, o la provincia de Málaga, el gran polo de atracción tecnológico de este país en este momento, pues es una competencia. A ver, hay un teorema de votación con los pies, el teorema de Thibault. Entonces realmente parece que el ciudadano vota con los pies, ¿no? Realmente si va buscando, ¿no?, aquel territorio donde obtiene los mejores servicios en función de lo que, o respecto a lo que él contribuye. Unido a esto, quizás y vuelvo un poco a alguna cuestión que se ha planteado antes. Más que el problema de cuántos están yendo, es cuántos están viniendo y qué, digamos, qué oportunidades estamos perdiendo de atraer gente. Por ejemplo, todo lo que está ahora muy en moda de los nómadas digitales, ¿no? Es decir, ahora mismo Navarra tiene cero atractivo para que un nómada digital le pase por la cabeza venir aquí. Entonces, yo más estaría en ese modo, porque es cierto que aquí, queramos o no queramos, las personas físicas, el 80% estamos enjaulados. ¿Vale? Y el 15%, desde el 15% ya se ha ido el 90%. Y los otros, porque o son unos románticos o no les cuesta tanto la broma. Pero yo trabajaría más en el otro sentido. ¿Qué hacemos para que, por ejemplo, los nómadas digitales vengan a Navarra? Como una palanca de un nuevo sector, un nuevo vector que al final acaba generando empleo, acaba generando trabajo. Yo añadiría, Julen, discúlpame, con ese espíritu romántico que mencionabais, que yo no apostaría todo a ese espíritu romántico, sobre todo en el ámbito empresarial, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, la empresa pyme pequeña de Navarra, muchas veces familiar, con un arraigo aquí, se confía mucho en que vaya a estar aquí. Evidentemente, si hay facilidad o no facilidad, hará que se puedan trasladar, pero no nos la juguemos todo a ese sentimiento, porque evidentemente entran
otros factores en cuenta. Perdona, antes que comentas, has dicho, José Miguel, el tema de los nómadas digitales. Se había planteado el otro día esa propuesta de incluirlos o de permitir que opten al régimen de impatriados. No sé cómo lo ves. Que es algo que existe en la ley de startup, ¿no?, nacional. Sin duda sería una buena medida, o sea, una medida que y quizás a veces piensas, ¿y esto por qué no se ha metido? Igual no se ha metido porque no le han dedicado ni un minuto a planteárselo, o sea, no es que sea que no lo han querido, no, ahora mismo no esté en el sistema nuestro porque no, pero bueno, son cosas que también llaman la atención, ¿no? Esto porque no hemos aprovechado la última reforma para meter un guiño, ¿no? Y ya veremos luego lo que pasa, si avanzamos más o nos quedamos donde estamos, pero sin duda sería una buena medida. Otra pregunta de Pedro Urbiola. ¿Cómo tributa en Navarra un pacto sucesorio, por ejemplo, de transmitir un piso a un hijo? Yo la transmito con ligereza, pero... Esta la va a contestar Javier, que es el Para empezar, tributa, que es la pena. Porque lo que tendría que hacer es no tributar, se acabó. O sea, el impuesto de sucesiones, yo no sé por qué nadie se plantea en serio quitarlo y borrarlo del mapa. Porque si es un impuesto que estás pagando dos veces, has pagado sobre un patrimonio que están heredando en el 90% de los casos tus hijos o tus padres y tienen que volver a pagar impuestos. Es que es un poco, ¿no?, es doloroso, ¿no?, lo siguiente. Entonces, es un impuesto que debería de desaparecer y además, viendo el impacto que tiene, es que no sé por qué no lo hacemos. Y nos salimos en el... Ya sé que estamos en la media, pero es que sucesiones tendríamos que estar en número 1. Sí, ¿no? Porque no tiene sentido. Con Cantabria y con Galicia. Sí, sobre todo cuando dices, es que el 90% de las sucesiones y donaciones son en un entorno padres, hijos y pareja y algún sobrino, por las circunstancias. Que los sobrinos siempre parece que son como las queridas, que es tu sobrino. Pues no sé, son cosas que me parece que además son fáciles. Este es uno de los ejemplos que he dicho antes de pura cosmética. Sí, no vamos a hacer pobres ni ricos, pero vas a quedar, oye, pues hagámoslo, ¿no? Y fíjate, el sobrino, como haya un poquito de dinero, va a pagar más que si le toca la lotería. Y es lo que le da su tío. Y resulta que termina pagando más de lo que su tío que ha pagado un montón por todo eso. Con lo cual, vamos, es una cosa... Bueno, y una última antes de pasar la oportunidad al público. Preguntan, aquí se me ha escapado el nombre, ¿qué aumento de impuestos supone no deflactar la tarifa del IRPF? O sea, ¿qué aumento de impuestos supone no deflactar la tarifa? Bueno, la recaudación supone el no deflactar. Pues no lo sé, no tengo el dato, no sé si... Pero bueno, al final será un montón de dinero, sin duda alguna. O sea, tenemos que tener en cuenta que creo recordar que la tarifa la han deflactado este año un 2%, puede ser, un 2%. El IPC del año 2021 fue del 10%, el IPC del año 2022 del 5,5%. Estamos pagando impuestos, pero muy por encima de lo que ha ganado nuestro poder adquisitivo en los años. El consumidor medio ha estado tensionado por el aumento del encarecimiento de cesta de compra, todo lo que son suministros y además hipotecas. Es que ha estado muy tensionado, estamos en este último año justo muy tensionado. Todavía hay alguno que te tomas una caña y te dice, pero si yo pago lo mismo que el año anterior, y digo, pues por eso. Claro. Es que es lo curioso. Tú te tomas una caña de estafeta y te dice un tío, pero si yo pago lo mismo que el año anterior, pues por eso estamos muy mal. Fatal. Ahí, además, esto en este momento ha aparecido el tema de la inflación y la implantación de la tarifa. La realidad es que dentro del propio impuesto hay situaciones en las que se hacía antes, es decir, cuando tú vendías un inmueble o que lo habías adquirido hace muchos años, podías actualizar el valor con la inflación. Y eso de repente desapareció. La bola del trilero, ahí va, la inflación. Claro,
Ahora porque tenemos una inflación muy importante y estamos hablando sobre ello, pero cuando teníamos inflaciones del 1, 2, 1,4, pero claro, eso durante 15 años estamos hablando de inflaciones que suponen un 30%, y eso no lo hemos tocado. Es decir, todo un poco por decirlo, todos los impuestos realmente que se le han hecho, voy a decir una palabra un poco así, ¿no? Pero creo que muchos de los impuestos los hemos ido manoseando a lo largo de los años y hemos perdido la conexión entera entre ellos, ¿no? La coherencia, la robustez de los impuestos, porque en función de cosas que pasaban en un momento determinado, pues aquí aplicamos una excepción, aquí le aplicamos un no sé qué, ahora a este le subimos de aquí, de manera que realmente no tienen una estructura que a mi modo de ver, que alcance el objetivo que tiene que perseguir. Por eso yo creo que habría que darle, de verdad, tuvimos en su momento los expertos que hicieron una serie de recomendaciones, pero y se hicieron 4 cositas que volvió a ser, a mi modo de ver, otro manoseo más, no una verdadera reforma. Yo creo que hay que entrar, de verdad, remangarse y entrar de ello, ¿no? Bueno, pero la frase era: vamos a intentar cambiar, ¿no?, el impuesto entero. O sea, habría que... Ya, eso ya. es por la conclusión, o sea, lo pusimos. Es a lo que íbamos, pero hemos terminado cayendo en lo mismo que hemos estado haciendo en los años anteriores, que cambiamos una cosa de aquí, cambiamos una cosa de allá. Y ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que alcanzamos? ¿Es coherente? ¿No es coherente? No. No es. De acuerdo, pues tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo sugería... Perdón, que iba... Hablando de lo que decía José Miguel hace poco, el sistema fiscal navarro es un sistema fiscal ad hoc para los navarros, exclusivamente para los navarros, que no se mira, que no puede mirar fuera nadie. Y entonces tenemos una mala fama tremenda, porque además el convenio económico nos penaliza. La imagen del convenio económico y el concierto económico, todas las comunidades autónomas nos está penalizando. Entonces, yo creo que los poderes públicos han metido un sistema fiscal muy agresivo para demostrar que somos magníficos y tal y cual. Pero en este momento yo creo que no atraemos nada, no tiene ningún atractivo. Ni el convenio económico ni el sistema fiscal de impuestos directos, por supuesto, porque impuestos indirectos pues son todo el régimen común. Sí. Sí, yo, bueno, estando totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo creo que ya el estudio lo tenemos todos muy claro, ¿no? Estés donde estés, tenemos identificado mil mejoras, pero bueno, yo 4 pildorillas, ¿no? No sé si a mí me sorprende todavía, pues como ayer todavía la presidenta del gobierno, después de todas estas cosas, siga diciendo que ya bajo ningún concepto va a apoyar el crecimiento económico bajando impuestos, ¿no? Porque encima aquí el 90% de las empresas pues se paga menos que en otros sitios. O sea, yo no sé si esto que dice se lo cree o no se lo cree, porque ese es el problema, ¿no? O sea, a lo mejor hay que darle un poco clases o ejemplos más claros para que realmente se dé cuenta que es así, ¿no? O sea, que esa es una medida que realmente me preocupa, ¿no? Que ella crea que efectivamente está haciendo las cosas bien, con lo cual, cuando decíais vosotros de los impuestos, ¿no? Que decías que no éramos atractivos desde fuera. Es que ya no es que no seamos de fuera, es que incluso ya desde dentro yo creo que las empresas que asesoran a las empresas a la hora de implantarse recomendamos que se vayan fuera. O sea, que decir que ya es desde fuera y desde dentro ya. Estamos diciendo cuál es el mejor camino para posicionarse, ¿no? Y nadie defiende ya esto, cosa que antes pues yo creo que todas las asesorías pues lo hacían y había razones para verlo, ¿no? Y luego a mí me parece que efectivamente también, lo que habéis comentado, o sea, hay movimientos, ¿no? dentro de los impuestos que son muy llamativos y que son muy poco efectivos en cuanto al gasto
fiscal, ¿no? Entonces dices, oye, pues vamos a cambiar una cosa, pues dices, pues los expertos también quitaron el apoyo, la deducción por creación de empleo. Pues me parece que es un error, o sea, porque me parece que dentro de una empresa que quiera crear, o venir aquí y crear empleo y tenga un desarrollo futuro, pues era un gasto fiscal que era muy pequeño, que vosotros entendíais que no era efectivo, pero bueno, es un efecto llamada que otros a lo mejor no lo tienen. O sea, quiere decir que me parece que hay que buscar cosas que otros no tengan, que nosotros tengamos, independientemente de que el punto de partida sea ya, como mínimo, igualarnos a los que mejor están, ¿no? O sea, para no tener ese diferencial. Y luego, algunas cosas que a mí me parece que yo alguna vez lo he venido diciendo, porque a lo mejor porque me lo creo yo, pero que sean rompedores y que a lo mejor no tiene un efecto en la recaudación importante, que a lo mejor no tiene el día 1, pero a lo mejor el día 2 ya lo ha recuperado, ¿no? O sea, cosas de estas que seguro que a todos vosotros que sabéis mucho más que yo de esto, se os ocurren más, ¿no? Porque tenéis más en el día a día. Pero yo siempre comentaba, en el impuesto de sociedades, decimos el 28, el 26, el no sé qué, oye, que no. O sea, si una empresa gana dinero y no reparte dividendos, no paga impuestos, pero exactamente igual que con los fondos de inversión, ¿no? O sea, que decir que tú pagas cuando realmente vendes, tienes la plusvalía y pagas por la plusvalía, pero mientras no tienes y lo mueves de un sitio a otro, pues la empresa ese dinero pues lo tiene, lo invierte, crea empleo y efectivamente no tienes la recaudación de sus beneficios, pero joder, tienes la recaudación del IRPF, de la creación de empleo y tal, porque todas estas empresas tienen un socio malísimo, que es Hacienda, que les quita, pues un 25% del crecimiento que pueden tener estas empresas. Y a lo mejor sería un efecto llamada para empresas que su objetivo principal no es repartir dividendos, sino crecer y aprovechar, pues oye, tú que en Pamplona no pagas impuestos hasta, o sea, no sé, ¿no? Entonces, quiero decirte, o sea, que parece que es muy fuerte, porque no vas a perder una recaudación, o sea, quiero decir en esto que hay que ser innovadores, me parece, en las propuestas, más que intentar, como el otro día, pues a lo mejor en la sesión que tuvimos con esto, es decir, no, es que el diferencial con el País Vasco son 5 puntos, tenemos capacidad de mejora. Respecto a esto tenemos no sé qué, tenemos capacidad de mejora. No, tenemos capacidad de mejora, no vamos a irnos, por lo menos el punto de partida que sea equivalente, y vamos a ser, no sé, novedosos, para que aparezcamos y que las asesorías nos conozcan, ¿no? Oiga, ¿usted quiere esto? ¿Cuál es el objetivo pues bueno, pues efectivamente, oye, hay empresas que en la vida pagan dividendos y siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo, pues a lo mejor Navarra es un sitio adecuado para ese tipo de empresas, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, que lo he tenido siempre y a lo mejor... Sí. Por alusiones, si me permites contestar un poco la deducción por creación de empleo pero de digo sociedades. Mira, es que ese tema, ahí me voy al maquillaje. Tú lo ves así, deducción por creación de empleo en una empresa. ¿Cómo vas a quitar eso? ¿No? Es que a todos así decimos, ¿cómo vas a quitar eso? La idea es crear empleo, ¿cómo vamos a quitar eso? La primera que estaba a favor de quitarla, yo recuerdo, era la presidenta de todas las asesorías fiscales de Navarra, porque el problema de esa deducción era que estaba un verbo que ha utilizado tan manoseado, o sea, estaba la legislación ya farragosa, no había por dónde cogerla. Entonces, eso lo que requería era quitarla y hacer una nueva, o sea, realmente incentivar el empleo de otra manera, o incluso, igual no con una deducción a la creación de empleo donde estaba, sino incentivar igual con otro tipo, no sé si políticas distintas del impuesto de sociedades, con otro tipo de cosas. Pero la deducción dentro del impuesto, lo que tenía, eso es con el tipo, la deducción lo que era en ese momento algo que nos decía ella como presidenta de todas las asesorías de Navarra, que es que les costaba calcularla, que iba a la empresa y no sabían cómo calculársela. Entonces, claro, lo que dijimos, a ver, es que esto lo que tiene es un problema ya de legislación farragosa, hay que quitarlo y empezamos de cero, a ver si así mejoramos algo. Pero te lo compro. Pero es el maquillaje. Esto tiene una solución muy fácil. Claro. Mira, creas empleo, el tipo el 15%. Claro, otra cosa. Eso. No, fíjate, una línea. Lo que pasa es que queda muy feo cara al público decir que he quitado la deducción por creación. No, pero sobre todo... No queríamos quitar eso. Sí. Y que la verdad es que cuando se plantea quitar del grupo la creación de empleo, claro, todos, por lo menos, asumimos que era para que ese incentivo se trasladara de otra manera. Sitio, claro, Es decir, bien a través de políticas de empleo, vía subvención directa por la creación de empleo, no a través de los impuestos. Si esto no ha ocurrido, ¿qué es lo que hemos hecho?
¿Qué es lo que hemos hecho? Pues ponernos otra piedra en el camino, porque ya no tenemos tampoco una deducción por creación de empleo. Y que la causa de quitarla sea porque habíamos legislado mal, bueno, habíamos sobrelegislado. A mí esto no me vale. A mí esto no me vale. Legislemos bien. Tampoco está dividido. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo que si está mal planteado, pues hay que cambiarlo. Pero como concepto me parece que eso es innovador en el sentido de que sea algo diferencial respecto de otro y que lo recuperas pues, con la creación de empleo, ¿no? Con el IRPF de que van a pagar solamente los trabajadores, ¿no? Nos estamos yendo de tiempo, que es una cosa que es la única tarea que tengo yo y he suspendido. Entonces, le voy a dejar por favor a Emilio que haga la última pregunta, ya lo siento, pero no tengo... Emilio. Sí. Una parte de los debates se fijan mucho en los tipos nominales y habéis insistido mucho en la importancia, porque los empresarios perciben en función del tipo nominal el grado de intensidad o de presión fiscal, ¿no? Y no es lo mismo el 28 que el 25, ni el 53 que el 48. Pero si miramos con un poquito más de profundidad, sabemos que en el fondo la cuestión es un poco más compleja, porque la carga fiscal que tengo yo como ciudadano dependerá de la interacción entre el tipo nominal y la base imponible. Y por tanto, y ahí lo que me gustaría es preguntaros si hay elementos también de mejora sustancial en la línea de lo que decía Josécho, ¿no? En la configuración de la base imponible en el IRPF de limpiar, simplificar y lo mismo en la base imponible del impuesto de sociedades, ¿no? Un poco como un elemento para avanzar también. Yo no tengo ninguna duda del impuesto sobre la renta. Es decir, hemos pasado de un modelo que hablábamos de renta disponible, es decir, que realmente cuál era después de los impuestos qué dinero necesitabas para vivir y luego hacíamos imposición y por eso teníamos en la base imponible descontábamos los mínimos familiares por hijos, personales, ¿sabes? Y aplicábamos el tipo sobre lo que quedaba descontando de ahí. Aquí hicimos el cambio y hemos llevado todo eso a cuota, es decir, aplicamos el tipo sobre la base imponible sin descuentos, ¿vale? ¿Por qué? Un tema de equidad del impuesto, ahí también había otras cosas. Sí, pero resulta que todo el mundo no lo hace así, nadie lo hace así. No, nadie lo hace así, no, el Estado lo hace así. Sí, el régimen común lo hace así. No, el régimen común lo hace así. Descuentan más. Yo creo por no alargar mucho esto. Sí, por eso tiene Por no alargar mucho esto, esta pregunta, que es una pregunta muy académica, nos da para estar toda la tarde aquí charlando y debatiendo, porque efectivamente, como he dicho antes, cuando hablamos de impuestos es que todos son vasos comunicantes, entonces puedes tocar el multiplicando o el multiplicador y puedes hacer muchas cosas. De hecho, lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, también, por eso te quiero decir que aquí estamos siendo un poco también promovido por Europa, es cada vez más un ensanchamiento de la base imponible, que eso ha forzado al gobierno central a tomar determinadas medidas para seguir ensanchando la base imponible, sobre todo en sociedades, y lo que ha ocurrido aquí que en Navarra es que se ha hecho un seguidismo de todos esos mecanismos que han hecho que la base imponible en sociedades se haya ido ensanchando cada vez más. Entonces, como conclusión, sí que se podría llevar a cabo medidas que reviertan ese ensanchamiento de la base imponible, pero tampoco nos engañemos, eso va un poco en contracorriente de lo que viene de Europa, y Europa es una apisonadora. Podemos hablar, si quieres luego podemos hablar del Pilar 2, por dónde va a ir Pilar 2 y cómo va a acabar forzando a todas las empresas en el mundo y por supuesto en Navarra y de muchas más otras cosas. Pero bueno, pero también hablando de IRPF, yo estoy totalmente de acuerdo que el IRPF es un impuesto que deberíamos darle una vuelta y yo creo que de forma creativa, ¿vale? Podríamos ir a un modelo francés, en donde, oye, cogemos la renta y si tenemos 4 hijos, tenemos un señor que gana 100.000 euros, tiene una familia de tres unidades familiares, es como si ganaran, es decir, se reparte la base entre 3, 30.000 euros cada uno y aplicamos la tarifa a 30.000 euros, no a 100.000.
no somos progresistas, pues vamos a una medida progresista, vamos a ver, no es lo mismo un señor que gana 100.000 y que lo tiene para él solo, que un señor que gana 100.000 que tiene 2 hijos. Entonces, esas medidas yo creo que sí que son medidas que deberían de ponerse encima de la mesa y analizarlas, porque además son mucho más equitativas, son mucho más justas que aplicarle a todo el mundo tabla rasa a la misma tarifa. Muy bien, pues Ana Hierro, Ángel Chocarro, Idoia Zabaleta, José Miguel Ancín, muchísimas gracias, y a Diana, por supuesto, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.